Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Alma Rosales. Bienvenidos a esta videocápsula en la que vamos a ver conceptos principales de lo que es gases, como parte de la unidad 5 del curso de química, que es sobre conceptos generales de gases, termoquímica y electroquímica. Primero, como introducción, vamos a recordar qué es un gas. Un gas o el estado gaseoso es un estado de agregación molecular y la consideramos como una sustancia que no tiene un cuerpo ni volumen definido debido a sus características. ¿Cuáles son estas características? Bueno, pues que es expandible, que sus moléculas están muy lejanas unas de otras, producen movimientos rápidos y caóticos entre las moléculas, hay choques entre las moléculas y, como ya dijimos, no tienen forma ni volumen definido. Aquí en la imagen podemos ver la diferencia entre lo que es un sólido, cómo las moléculas están fuertemente unidas y bien ordenadas, un líquido donde ya están un poco más dispersas, pero aún se mantienen unidas, y un gas, donde las moléculas no tienen fuerzas de atracción y tienden a expandirse cuando aumentamos la energía. Ahora, las moléculas de un gas presentan movimientos rápidos, movimientos caóticos, chocan entre ellas y entre las paredes del recipiente que lo contiene. Para la teoría cinética de los gases, debemos considerar ¿qué sería un gas ideal? Bueno, un gas ideal es aquel gas que cumple con estas características. Sus partículas son pequeñísimas comparadas con el volumen del recipiente. Se mueven al azar en distintas velocidades, de manera que si aumentamos la temperatura, aumenta la velocidad a la que se mueven las partículas del gas. No existen fuerzas de atracción entre ellas. Su movimiento chocan entre ellas y con las paredes del recipiente, cumpliendo las leyes de choques elásticos. Cuando chocan aparecen las fuerzas o interacciones entre ellas y con las paredes del recipiente. Los choques con las paredes del recipiente producen efecto que llamamos presión sobre las mismas. Vamos a ver la diferencia entre un gas ideal y un gas real. Lo que determina si se trata de un gas ideal o un gas real son las condiciones de temperatura y presión. Normalmente un gas ideal es aquel que sigue las leyes de los gases bajo toda condición de temperatura y presión. Un gas real, por su parte, no cumple con todos los supuestos de la teoría cinética. Se desvía del comportamiento de un gas ideal cuando las presiones son muy altas y las temperaturas son muy bajas. Esto se conoce como alta densidad. Tenemos como nota que en realidad ningún gas es verdaderamente o completamente ideal. Sin embargo, la mayor parte de los gases se comportan como gases ideales en ciertos rangos de temperatura y presión. O sea que en condiciones apropiadas de temperatura y presión, los cálculos que realizamos con la ley de los gases ideales se aproximan mucho a las mediciones experimentales que pudiéramos hacer en la realidad de temperatura, presión o volumen. Estas propiedades PVT son las propiedades que se estudian con la teoría cinética para determinar el comportamiento de los gases. La presión es la fuerza que ejerce un gas sobre las paredes del recipiente que lo contiene. La podemos medir en pascales, en atmósferas, bares, kilopascales, milímetros de mercurio, torricelis. Esto depende del sistema de unidades que estemos manejando. Lo mismo para la temperatura, que es la medida del calor de la sustancia y lo podemos medir en grados centígrados, Kelvin, Fahrenheit o Rankine. Y el volumen es el espacio del recipiente que es ocupado por el gas. Este lo podemos medir desde mililitros o litros o en galones o en metros cúbicos. Dependiendo de la capacidad que tiene un recipiente, un cilindro, que son los que normalmente funcionan como contenedores de un gas. Los fenómenos de expansión y compresión en los gases los podemos explicar de la siguiente manera.
Los gases pueden ser comprimidos al reducir en forma forzada el volumen del recipiente que los contiene. Por ejemplo, llenar a presión un tanque de gas o bien aumentar la presión sobre una frontera móvil del recipiente, como por ejemplo sucede en los cilindros de los motores de combustión interna. Tienen una frontera móvil, como se observa aquí en la figura, de tal forma que cuando se ejerce presión sobre el cilindro en donde entra el gas, lo comprime y genera una explosión. Después se libera presión en ese cilindro y vuelve a entrar o a succionar gas para generar así el movimiento del motor. Los gases se expanden hasta llenar a su totalidad el volumen del recipiente que los contiene, ya que las moléculas no experimentan atracción y tienen un movimiento muy libre. Aquí podemos ver que estamos ejerciendo presión sobre una frontera móvil en un cilindro que contiene gas. Este sería el fenómeno de compresión. Por su parte, al liberar la presión, estaríamos hablando de que hay una expansión. Las leyes que rigen la teoría cinética de los gases son la ley de Boyle. La ley de Boyle establece que a temperatura constante, la presión de un gas es inversamente proporcional al volumen del recipiente. Esto quiere decir que si el volumen del contenedor aumenta, la presión en su interior va a disminuir. Y si el volumen del contenedor disminuye, la presión en su interior va a aumentar. Eso es que son inversamente proporcionales la presión y el volumen, cuando la temperatura se mantiene constante. Podemos expresar matemáticamente la ley de Boyle, suponiendo que tenemos condiciones iniciales y condiciones finales de un gas o dos cilindros bajo dos condiciones distintas. Y lo podemos manifestar o medir de acuerdo a esta ecuación. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Y aquí en la imagen podemos ver la ley de Boyle. Aquí tenemos el primer estado o estado inicial donde el volumen nos marca que es de 1 litro y la presión de 100 milímetros de mercurio. Y resulta que se forza la frontera de este recipiente ejerciendo fuerza sobre el gas de tal forma que el volumen se reduce a la mitad, que es de 0.5 litros, y nos está indicando que por consiguiente la presión aumenta el doble, de 100 a 200 milímetros de mercurio. Otra de las leyes es la ley de Charles. La ley de Charles establece que el volumen del gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta, es decir, medida en grados Kelvin, asumiendo que la presión se mantiene constante. En la ley anterior, la temperatura se mantenía constante. En esta ley de Charles, la presión es la que se va a mantener constante. Esto quiere decir que en un recipiente flexible que se mantiene a una presión constante, el aumento de temperatura lleva a un aumento de volumen. Eso es que son directamente proporcionales. Su expresión matemática, suponiendo que tenemos un estado inicial y un estado final, es que el volumen 1 sobre la temperatura 1 equivale al volumen 2 sobre la temperatura 2. Siempre debemos trabajar la temperatura en Kelvin, por lo tanto vamos a familiarizarnos con la forma de convertir la temperatura en grados centígrados a Kelvin, sumándole a la temperatura 273. Y bueno, aquí en la imagen podemos observar cómo sería el cumplimiento de esta ley. Aquí no hay una presión, no se ejerce presión sobre el contenedor, pudiéramos decir que es constante. Aquí hay un volumen inicial con una temperatura inicial. Lo que va a suceder si nosotros aumentamos la temperatura sin ejercer presión sobre la frontera es que el volumen se va a incrementar, ¿verdad? El gas se va a expandir. Por su parte, en la ley de Gay-Lussac establece que la presión de la masa de un gas varía directamente con la temperatura absoluta cuando el volumen permanece constante. A diferencia de las otras dos leyes, en esta
el volumen permanece constante. Es decir, al aumentar la presión, aumentamos la temperatura si el volumen permanece constante. Por ejemplo, así funcionan las ollas de presión. La expresión matemática para la ley de Lussach es, considerando un estado inicial y un estado final, que la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Y aquí en la imagen podemos observarlo. Aquí el volumen se está manteniendo constante, no varía. Sin embargo, aquí tenemos una presión inicial a una temperatura inicial. Pero ¿qué sucede si le aumentamos la temperatura y el volumen se va a mantener constante? La presión va a aumentar. Estas tres leyes de Boyle, Charles y Lussach las podemos combinar para formar la ley combinada de los gases. Esta es la expresión matemática de la ley combinada de los gases, donde tenemos un estado inicial, un estado final y tenemos que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre el volumen 2 por volumen 2 sobre la temperatura 2. También tenemos para los gases lo que es el principio de Avogadro, porque al manejar presión, temperatura y volumen, es necesario también conocer la masa que tenemos de gas. Este principio de Avogadro plantea que volúmenes iguales de gases a la misma temperatura y presión contienen el mismo número de partículas. El volumen molar de un gas es el volumen que ocupa un mol de gas a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión, que son las condiciones estándar o conocidas como STP. Un mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22.4 litros en estas condiciones de temperatura y presión estándar, que son 0 grados centígrados y una atmósfera. Entonces, aquí tenemos un factor de conversión de volumen a mol. Un mol de cualquier sustancia siempre va a ocupar un volumen de 22.4 litros, única y exclusivamente bajo estas condiciones de temperatura y presión estándar. Finalmente tenemos la ley de los gases ideales. Esta es una ecuación general para describir el comportamiento de un gas ideal en términos de la presión, el volumen, la temperatura y el número de mol que ocupa el gas. Su expresión matemática más conocida es que la presión por el volumen es igual al número de mol por la constante de gas R por la temperatura. PV igual a nRT. P es la presión del gas, V es el volumen del gas, N es el número de mol, T es la temperatura y R es la constante del gas ideal. Hay muchos valores numéricos para la constante de gas ideal. Aquí tenemos algunos en las unidades diferentes. Depende el valor de R de las unidades que se maneje. El valor más común es de 8.314. Sus unidades son kilopascal por litro sobre mol Kelvin. También es muy utilizada este valor de 0.0821 cuando la temperatura se maneja en atmósferas y 62.4 cuando la presión se maneja en milímetros de mercurio. Y aquí están las unidades para cada una de las variables que se manejan en la ecuación de gas ideal. Y bueno, hasta aquí sería la explicación de las principales leyes y propiedades y características de la teoría cinética de los gases. En otros videos, en otras clases, vamos a ver cómo aplicar estas leyes para la solución de problemas prácticos. Gracias por su atención.